A mediados de la década de 1990, en medio del apogeo del hip hop, nació una discográfica que se convertiría en un imperio en la industria musical. Fundada por tres visionarios, Jay-Z, Damon Dash y Kareem Bexburg, Roc-A-Fella Records se convirtió en el hogar de algunos de los artistas más influyentes y exitosos del hip hop. En este video exploraremos la historia de Roc-A-Fella Records desde sus inicios hasta su final. A finales de los años 80 y principios de los 90, un joven Jay-Z se estaba haciendo un nombre en la escena del hip hop de Nueva York, y con la ayuda de su amigo y mentor Yeso pudo hacer sus primeras apariciones destacadas, como en el exitoso Hawaiian Sophie en 1989, del álbum debut de Yeso. De igual forma, en 1990 lo incluyó en dos canciones de su segundo álbum. Para 1994 colaboró con Big Daddy Kane en su canción Show and Proof de su sexto álbum, junto a otros raperos destacados. Jay-Z también fue invitado en Can I Get Open del grupo Original Flavor. Original Flavor era administrado por Damon Dash. En ese momento Jay y Dane hicieron click, al igual que un tercer amigo, Kareem Bexburg, quien había sido socio de Dame durante años. Bex era el hombre del dinero, conocía a Dame desde que ambos procedían de un grupo llamado The Best South, conocido por organizar lujosas fiestas en Harlem. Después de que Jay-Z siguiera siendo rechazado por las discográficas, los tres decidieron juntar sus recursos para lanzar ellos mismos a la futura estrella del rap. Dame y Jay comenzaron a tocar puertas y Biggs los ayudaba económicamente. Una vez que Jay y Dame fueron rechazados, volvieron a Biggs para pensar en cómo armar su propio sello discográfico. Los tres fundaron Roc-A-Fella Records en 1995 y lanzaron los primeros sencillos de Jay-Z de forma independiente, y entonces la reputación de Jay comenzó a crecer. En 1996, Roc-A-Fella Records, con su primer álbum Reasonable Doubt de Jay-Z, la discográfica comenzó a atraer la atención en la industria y a construir una base de seguidores leales. El lanzamiento de Reasonable Doubt convirtió a Roc-A-Fella en un nombre formidable en el hip hop. Aunque Reasonable Doubt no tuvo un éxito comercial inmediato, generó varios éxitos y le dio a Jay-Z una reputación en el hip hop, comenzando como el único artista de Roc-A-Fella. El álbum de ventas de oro se consideró un éxito significativo para un sello independiente y pronto llegaron las grandes empresas. En 1997, Def Jam compraría una participación del 50% en Roc-A-Fella, y ese mismo año el segundo álbum de Jay-Z, In My Lifetime Volume 1, sería lanzado. El álbum superaría en ventas a su predecesor y alcanzaría el número 3 en el Billboard 200. Jay-Z ahora era una estrella, pero también Roc-A-Fella era una fuerza importante. El mismo día que Jay-Z lanzó su segundo álbum, el dúo de R&B Christian lanzó su álbum debut Ghetto Cyrano bajo Roc-A-Fella. Para 1998, Roc-A-Fella Records lanzó la película musical Street is Watching. La película compila varios videos de Jay-Z en una historia continua. Fue en septiembre de 1998 que el mayor éxito de Roc-A-Fella llegaría con el lanzamiento del tercer álbum multiplatino de Jay-Z, Volume 2, Hard Knock Life. Se convirtió en el primer álbum de Jay-Z en debutar en el número 1 en el Billboard 200, vendiendo más de 350,000 copias en su primera semana, y pasó un total de 5 semanas consecutivas en el primer puesto. Con este álbum, Jay-Z ganó el premio Grammy al mejor álbum de rap. El éxito de ese álbum consolidó a Jay-Z como uno de los nombres más importantes del hip hop y sirvió como plataforma de lanzamiento para los nuevos miembros de Roc-A-Fella, como Amio, Memphis Bleek y Beanie Sigel. En este álbum, Jay-Z comenzó a trabajar con los productores Sweet Beats, Timbaland, Jermaine Dupri, entre otros, además de volver a contar con el reconocido DJ Premier,
que venía con él desde su álbum debut. Roc-A-Fella cerraría 1998 con otro disco de platino, el álbum debut de DJ Clue, The Professional, que contó con muchos raperos destacados de la época. Para 1999 Roc-A-Fella estaba lanzando álbumes, mixtape, remixes y más. Ese año Memphis Bleek lanzaría su álbum debut Coming of Age, que generó el exitoso sencillo Memphis Bleek Is. El álbum fue certificado oro. Para ese entonces la compañía se expandió hacia la moda. La marca Rocawear hizo su debut en 1999, convirtiéndose rápidamente en uno de los nombres más importantes en ropa de diseño urbano. Por el lado de las giras, The Hard Knock Life Tour de 1999 fue un gran movimiento comercial. A finales de los 90, una gira nacional de rap en estadios era rara. Los promotores pensaban que los conciertos de rap eran demasiado violentos. Querían solo artistas de R&B. A pesar de los perfiles injustos y sesgados, la mentalidad de buscavidas de Damon Dash brilló. Su objetivo principal era controlar la narrativa. Dame aseguró a los medios que no habría problemas. En varias ciudades pagó seguridad adicional en los espectáculos. El Hard Knock Life Tour recaudó 18 millones. Esta gira allanó el camino para que sucedieran otras giras posteriores, como The Obi Smoke Tour, Rough Rider Cash Money y varias otras giras. Para diciembre de 1999, Jay-Z lanzó su cuarto álbum, Volume 3, Life and Time of Sean Carter, otro álbum número 1 con ventas de platino. Trust in that, run up the heaven doors, exchange my... You know I thug 'em, hug 'em, love 'em, leave 'em, but I don't trust or need 'em, take 'em out the hood. La marca de Roc-A-Fella estaba en auge, situada a la vanguardia del hip hop, en una imagen que comerciaba tanto con la autenticidad de la calle como con el lujo espléndido. Jay-Z era ahora uno de los raperos más grandes de la industria, colaborando con superproductores como Timbaland y Sweet Beats, con un suministro aparentemente interminable de éxitos de radio y videos populares que lo convirtieron en un elemento fijo de la cultura. Y Dame se había convertido en uno de los jóvenes ejecutivos más exitosos en el negocio, disfrutaba de su notoriedad y se había hecho famoso por su actitud descarada. La mano dura de Dame había sido un componente necesario del ascenso de Roc-A-Fella. Después de todo, se trataba de un sello que tuvo que navegar por las traicioneras aguas de las principales potencias. Dame Dash era un negociador duro y sabía cómo hacer las cosas. Para la década del 2000, el sello vio una redefinición tanto en el sonido como en la lista de artistas. En lugar de solo trabajar con Timbaland o Sweet Beats para la producción, Jay seleccionó ritmos de una nueva generación de productores como Kanye West, Bean, The Neptune y Just Blaze. Además, el sello firmó a los raperos Cam'ron, así como a su grupo de Diplomats, a Freeway y al grupo State Property, encabezado por Beanie Sigel y Freeway. En febrero del 2000, Beanie Sigel lanzó su álbum debut, The Truth, con excelentes críticas. Este fue el primer lanzamiento de Roc-A-Fella en presentar a Just Blaze y Kanye West, quienes más tarde se convertirían en productores principales de los artistas del sello. Para agosto de 2000, Amio lanzó su álbum debut All Money Is Legal. Las críticas fueron mixtas y no fue un gran éxito. Poco después del lanzamiento, Amio fue eliminada de la lista de Roc-A-Fella y empezaron a circular rumores de que su partida se debió a un conflicto personal con Jay-Z. 2 meses después, Jay-Z lanzó su quinto álbum, The Dynasty, Rock La Familia. El álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200 con 557,000 copias vendidas en su primera semana. El álbum fue certificado doble platino. El sencillo I Just Wanna Love You, Give It To Me, producido por The Neptune, fue uno de los sencillos más exitosos y alcanzó el puesto número 11 en el Billboard Hot 100. El nuevo milenio vio a Roc-A-Fella comenzar a expandirse más allá de solo Jay-Z. Aunque Jay-Z siguió siendo la imagen destacada del sello, los otros artistas del sello comenzaron a ganar popularidad y aceptación. En diciembre de 2000, Memphis Bleek lanzó su segundo álbum certificado oro, The Understanding. Durante este tiempo, Jay-Z y Beanie Sigel se vieron envueltos en una pelea con los artistas de Rough Rider, Jadakiss y DMX.
La pelea entre Jay-Z y Jadakiss implicó un conflicto entre Jay y su ex compañero de grupo DMX, lo que condujo a una guerra de palabras entre Beanie Sigel y Jadakiss. Y finalmente culminó en un diss de Beanie Sigel sobre el éxito de Jay de Put Your Hand Up, después de lo cual la rivalidad se desvaneció. Para junio de 2001, Beanie Sigel lanzó su segundo álbum, The Reason. Recibió críticas positivas y debutó en el número 5 en el Billboard 200, vendiendo 151,000 copias en su primera semana. Septiembre de 2001 vio el lanzamiento del sexto álbum de Jay-Z, The Blueprint, ampliamente considerado uno de los mejores álbumes de hip hop de todos los tiempos, así como uno de los mejores álbumes jamás realizados. The Blueprint solidificó aún más la reputación de Roc-A-Fella como uno de los sellos más importantes en el hip hop. La innovación y el éxito del álbum demostraron la visión artística y la capacidad de liderazgo de Jay-Z y su equipo en Roc-A-Fella. The Blueprint debutó en el número 1 en el Billboard 200 y se convirtió en uno de los álbumes más exitosos de Jay-Z hasta la fecha. Kanye West desempeñó un papel importante en la creación del álbum, aportando una nueva dirección musical. Canciones como Take Over, en la que Jay-Z abordó la rivalidad con Nas y Mobb Deep, así como hizo Ova, Song Cry y Girls, 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 se convirtieron en himnos icónicos. Good dude, I know you love me like cook food, even though I gotta move like a... Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you, holla at you when I come off. Al año siguiente, en marzo de 2002, dos de las figuras más influyentes en el mundo del hip hop y el R&B, Jay-Z y R. Kelly, se unieron para lanzar el álbum colaborativo The Best of Both Worlds. Aunque debutó en el número 2 en el Billboard 200 y fue certificado platino, las críticas fueron mixtas y el álbum no fue tan bien recibido como se esperaba. En mayo de 2002, Roc-A-Fella lanzó el debut de Ken Run, Come Home With Me. El álbum contó con apariciones especiales de los artistas de Roc-A-Fella y contó con la producción de Just Blaze y Kanye West. El álbum alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 con ventas en la primera semana de 226,000 copias y finalmente vendió 1 millón de copias en los Estados Unidos, siendo certificado platino. Generó los exitosos sencillos Hot Boy y Hey Ma. Look at his kicks, look at his car. All I say now that I got a girl, my ex wanna holler and spit. Told me to acknowledge. 7 meses después, en noviembre de 2002, Jay-Z lanzó su séptimo álbum, The Blueprint 2, The Gift and the Curse, lanzado como una continuación de The Blueprint de 2001. Jay-Z tenía la intención de mostrar su versatilidad y habilidades líricas en una variedad de estilos musicales. Presentaba un doble disco con 25 canciones en total. Aunque debutó en el número 1 en el Billboard 200 y fue certificado platino, las críticas fueron mixtas. Algunos elogiaron la ambición del álbum, mientras que otros lo consideraron un proyecto desigual. Posteriormente, Jay-Z citó este álbum como el segundo peor, debido a la sobreabundancia de canciones en el álbum. Look for me, young B, cruising down the west side highway. You already know what it's hitting for, I got whatever outside and you know what I'm sitting. De 2002 a 2003, Damon Dash firmó con varios artistas en respuesta a los rumores de retiro de Jay-Z después de su próximo álbum. Firmó a Mobb, a Old Dirty Bastard e intentó fichar a Twista y a Joe Budden, firmando solo a Joe Budden. Para marzo de 2003, Roc-A-Fella lanzó el álbum debut de The Diplomats, Diplomatic Immunity. El álbum debutó y alcanzó el puesto número 8 en el Billboard 200, vendiendo 92,000 copias en su primera semana y fue certificado oro. 2003 también vio los lanzamientos debut de Freeway y Joel Santana, ambos con éxitos moderados. A fines de 2003 el sello lanzó el supuesto álbum final de Jay-Z, The Black Album. El álbum se lanzó en noviembre de 2003 y rápidamente se convirtió en un éxito comercial y crítico. Debutó en el número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 463,000 copias en su primera semana. Se convirtió en el disco más vendido de Jay-Z en la década de 2000 y fue certificado triple platino.
Antes y después del supuesto retiro de Jay-Z, las grietas en Roc-A-Fella comenzaron a mostrarse. Los rumores de fricción entre Jay-Z y Damon Dash se hicieron evidentes. Dash parecía disfrutar jugando al policía malo para hacer las cosas, pero su enfoque se estaba volviendo cada vez más incómodo para que Jay lo manejara. Había una sensación creciente de que Jay se estaba distanciando de las payasadas de Dash, y la tendencia de Dash de hacer movimientos sin consultar a Jay también se estaba convirtiendo en algo que irritaba al rapero. La separación de Jay-Z y Dame Dash siempre se sintió inevitable. Dame y Jay tuvieron problemas antes del lanzamiento de The Black Album o en la promoción de Can't Run, pero la tensión subyacente provino de sus estilos de liderazgo en conflicto. Jay quería ser rico, Dame quería ser rey. Dame quería tomar las decisiones y mantener el control, pero solo uno podía ser el líder. En 2004, Jay-Z aceptó un puesto como director ejecutivo y presidente de Def Jam Recordings y de Island Def Jam Music Group. Allí compró el 50% restante de Roc-A-Fella Records, que Def Jam había comprado en 1997. Esto significó que Jay-Z había heredado dos de las marcas más importantes del hip hop, Def Jam y Roc-A-Fella. La venta de Roc-A-Fella convirtió a Def Jam Island Music en los únicos propietarios del sello. Roc-A-Fella todavía operaba, pero bajo Def Jam. Ahora Jay-Z como presidente retuvo el control de Rock y sus amos, expulsando a sus dos ex socios. Dame y Biggs decidieron crear Dame Dash Music Group, y a cada artista de Roc-A-Fella se le ofreció su elección de sellos discográficos. Memphis Bleek y Kanye West permanecieron en Roc-A-Fella. Por otro lado, The Diplomats y Can't Run optaron por dejar Roc-A-Fella e irse con su propio sello Diplomat Records, donde Can't Run hizo una campaña de desprestigio contra Jay-Z, alegando que Jay-Z lo bloqueó de un puesto ejecutivo que Dash le había ofrecido en Roc-A-Fella. Vinny Siegel, que entonces cumplió un año de prisión por un cargo de intento de asesinato, sacó su álbum The Becoming con Damon Dash, pero después se fue con Jay-Z. Después de la adquisición de Roc-A-Fella Records por Def Jam Recordings en 2004, el sello experimentó cambios significativos en su dirección y enfoque. Jay-Z, quien ya había dejado Roc-A-Fella como artista, se convirtió en presidente de Def Jam, y Kanye West emergió como una estrella en ascenso que desempeñaría un papel crucial en el resurgimiento y éxito continuo del sello. Durante este periodo, Kanye West emergió como uno de los artistas más innovadores y exitosos de la industria musical. Su álbum debut de College Dropout, lanzado en 2004 bajo Roc-A-Fella Def Jam, fue aclamado por la crítica y presentó una perspectiva fresca en el hip hop. El álbum llevó a Kanye West a ganar el Grammy al mejor álbum de rap. Kanye continuó su impacto con su segundo álbum Late Registration en 2005, con el que volvió a ganar el Grammy al mejor álbum de rap. Aunque Roc-A-Fella ya no existía como una entidad independiente, la influencia de Jay-Z y el ascenso de Kanye West continuaron llevando el legado del sello. En 2006 los lanzamientos se limitaron en gran medida a lo de Rock La Familia, un sello de orientación latina bajo Roc-A-Fella, que siguió la tendencia del reggaetón, donde Héctor el Father y North sacaron álbumes. Ese mismo año Jay-Z hizo su regreso con Kingdom Come. Jay-Z sorprendió al mundo con este álbum, marcando su regreso a la escena musical después de un breve retiro. Aunque Kingdom Come fue un éxito comercial, la recepción crítica fue mixta, con algunos elogiando su mensaje y otros criticando ciertos aspectos del álbum. En 2007 Kanye West lanzó su tercer álbum Graduation, que marcó un hito en la evolución del hip hop al fusionar géneros, experimentar con sonidos y llevar el rap a nuevas alturas creativas. Con un enfoque en la innovación y una exploración audaz de diferentes estilos musicales, Graduation dejó una huella duradera en la industria y en la discografía de Kanye. Graduation debutó en el número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo más de 957,000 copias en la primera semana, esto debido a su competencia con 50 Cent sobre quién vendía más. El álbum le valió a Kanye su tercer premio Grammy al mejor álbum de rap. En 2007, también después de dejar su puesto en Def Jam, Jay-Z lanzó su décimo álbum, American Gangster, con críticas y ventas más positivas, junto con The Solution de Vinny Siegel y Free at Last de Freeway.
La firma del artista de Rough Rider Jadakiss, antiguo rival tanto de Jay-Z como de Beanie Sigel, también se produjo en 2007, al igual que Uncle Murda. Después de un periodo de altibajos, Roc-A-Fella Records encontró nueva energía y dirección a través de los proyectos de dos de sus principales artistas, Kanye West y Jay-Z. Los álbumes de Kanye destacaron por su innovación y por llevar la marca del sello a nuevas alturas antes de llegar a su inevitable cierre. En 2008 Kanye West continuó su experimentación musical con Hey Hunter Hey and Heartbreak, un álbum que marcó un giro emocional y sonoro en su carrera. Este cambio continuó en 2010 con My Beautiful Dark Twisted Fantasy, un proyecto épico que fusionó una variedad de géneros y narrativas líricas complejas, que lo hizo ganador a mejor álbum de rap. 2011 vio el lanzamiento de Watch the Throne, el álbum colaborativo de Jay-Z y Kanye West. Se convirtió en una celebración de la grandeza del hip hop y del estatus icónico de los artistas involucrados. Para 2013 Kanye seguía su racha de éxito, esta vez con Jesus, que marcó otro cambio audaz para Kanye, presentando un sonido más oscuro y minimalista, y continuando la tendencia de desafiar las normas del género. Y finalmente ese mismo año en julio, el lanzamiento de Magna Carta Holy Grail de Jay-Z marcó el final de Roc-A-Fella. Aunque el álbum tuvo éxito comercial, marcó la conclusión de una era para el sello. La historia de Roc-A-Fella Records es un viaje que trasciende el tiempo y la música, desde sus humildes comienzos en la década de 1990 hasta su disolución en la era moderna. El sello dejó una marca indeleble en la cultura del hip hop. Fundado por tres visionarios, Jay-Z, Damon Dash y Kareem Bexbord, Roc-A-Fella no solo se convirtió en una plataforma para lanzar estrellas, sino que también definió un nuevo estándar de autenticidad y creatividad en la industria. A lo largo de los años, Roc-A-Fella Records albergó artistas icónicos que influyeron en generaciones enteras de fanáticos y músicos. Los álbumes de Jay-Z, Kanye West y otros artistas del sello no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también desafiaron los límites del género, impulsando la evolución del hip hop. La firma de Jay-Z con Def Jam y la presidencia del sello no solo demostraron su destreza como artista, sino también como un líder empresarial que redefinió las reglas del juego.